¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a El Derecho y los Derechos en Serio, espacio de reflexión y diálogo sobre democracia constitucional, transformaciones sociales, libertades y derechos. En esta nueva emisión vamos a estar hablando acerca de algunas de las consecuencias, de las vicisitudes que trajeron consigo los resultados de la pasada elección, principalmente la presidencial, pero hablaremos también de en esa misma jornada comicial, de lo que trajo consigo la renovación del Congreso de la Unión, de las gubernaturas. Y en este sentido, pues como siempre tenemos a un invitado ya recurrente en nuestro programa, que es el maestro Fernando de Jesús Román Quiñones, experto electoral, exconsejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y con una amplia trayectoria también en el otrora Instituto Federal Electoral. Estimado maestro, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, doctor. Gracias por la invitación. Maestro, varios temas que sin duda podemos nosotros abordar tras la pasada jornada comicial, en donde pues acudimos a una reconfiguración del mapa político en México y en donde pues bueno, eso ya estará por verse en el seno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, si se pudo conformar o no una mayoría calificada en el Congreso de la Unión. Las últimas predicciones hablan de que aunque se queda cerca, no se consigue por parte de la coalición oficialista, pero también esto es indicativo, no me dejarás mentir, pues de que hay tiempos de cambio en el sistema político mexicano y de que temas que se pensaba que ya no volverían, pues eventualmente pueden llegar a volver a presentarse, como es el caso de las mayorías absolutas o de las mayorías calificadas. En este sentido, maestro, para ir entrando en materia, digamos, ¿cuáles son las lecciones que tú observas fundamentalmente de esta pasada elección? Y digamos también cuál fue el papel de los partidos, de las instituciones, de la ciudadanía. Bueno, son muchos temas al respecto, hay muchas enseñanzas de este proceso electoral. Todavía no concluye, porque concluye cuando tú ya lo comentaste, cuando se entregue la constancia del presidente electo, la presidenta electa en este caso, y de los diputados y senados por representación proporcional. Creo que hay muchas enseñanzas. Yo creo que nos quedamos, en la última vez que nos vimos, nos quedamos la participación ciudadana. Creo que el elemento ahora clave de la participación ciudadana, los números que traían los partidos, no fueron los que se presentaron en las urnas, es decir, hubo una buena respuesta de la ciudadanía. En este caso, los 35 millones votando por la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, eso es un elemento importante, también el elemento de la votación por los otros partidos. Y también hay un elemento interesante que hay que resaltar, ¿no? La caída del PRD, que es un tema que se venía viendo, pero ya es una realidad, es decir, el PRD pierde, no alcanza el 3% nacional para poder conservar su registro. Entonces, ese elemento nos permite observar que prácticamente tenemos ahora a Morena con sus aliados completos, que sería el Partido Verde Ecologista, el Partido del Trabajo, y tenemos por el otro lado, vamos a tener al PAN, al PRI y a Movimiento Ciudadano. Eso es lo que nos deja este proceso electoral. Hay que recordar que después de un proceso electoral federal de Presidente de la República, comienzan los trámites necesarios para la formación de nuevos partidos políticos. Entonces, considero que van a venir nuevos partidos políticos. En este caso, se dice que hay un grupo de personas que van a impulsar otra vez la petición para que nazca otra vez el PRD, y hay otros temas de la marea rosa, no sé si recuerdas, de los movimientos que vino generando la sociedad. Entonces, se van a dar estos supuestos. Y la gran pregunta que se hacen los ciudadanos es que si se reduce las prerrogativas a los partidos políticos, quitando o eliminando a los partidos políticos, la respuesta es que no,
porque la prerrogativa va aumentando en función al listado nominal y al padrón electoral. Entonces, no es cierto eso de que menos partidos, menos dinero. Eso no es cierto. Los partidos lo han manejado así, pero en realidad la base fundamental de la fórmula de la prerrogativa va en función con el crecimiento en el padrón y listado nominal. De ahí la importancia, maestro, que tenga en definitiva la configuración de los escaños en el Congreso de la Unión, porque de eso dependerá si la coalición oficialista estará en condiciones o no de reformar por sí misma la Constitución. Y muchos de estos temas que se han venido planteando desde la campaña o incluso desde antes, al inicio del sexenio del todavía presidente Andrés Manuel López Obrador, muchos de ellos, digamos, están sujetos a candados constitucionales que solamente es posible remover si se acude a esta mayoría calificada que de alguna u otra forma están cerca de conseguir, pero que lo más probable es que no sea así. Sin embargo, como bien sabemos, artificialmente se pueden llegar a conseguir, en el sentido de, lo sabemos en la historia de nuestra praxis política, esta labor de convencimiento, de persuasión que se puede hacer sobre personajes de la oposición para que o bien se adhieran al proyecto, a las iniciativas del gobierno en turno, o bien que se ausenten el día de la sesión en donde se va a votar o no la reforma constitucional, porque como bien sabemos, la redacción constitucional indica que es sobre los individuos presentes, ¿verdad? Y ese es un tema fundamental a tener en cuenta, quiero decir, los miembros totales. Maestro, dentro de lo que tú comentas de los partidos políticos, ¿cómo ves tú, con tu larga experiencia en las autoridades electorales, específicamente en el otrora IFE o INE y en el IEPC, qué condiciones se necesitan para la emergencia de partidos políticos que puedan llegar a ser verdaderamente competitivos y que reivindiquen ideales ciudadanos, no que sean nada más partidos satélites, ya sea de la oposición o del gobierno, sino que genuinamente sean depositarios de algunas de las demandas más sentidas que tiene la sociedad? ¿Cómo lo observas tú, más allá de que pudiéramos tener 1, 2 o 3 partidos políticos nuevos? ¿Cómo verdaderamente pueden entrar en la arena política, maestro? Bueno, primero que nada, fíjate que tenemos ahorita el ejemplo de Durango. Durango, el Consejo General del IEPC, si no me falla la memoria, aprobó 3 nuevos partidos. El primer año, cuando van a participar en un proceso electoral y en un proceso comicial en la elección, van solitos. Es decir, no pueden generar ninguna coalición ni pueden generar ninguna candidatura común con otros partidos que ya tienen tiempo. Ese es el primer sedazo que se da, que va en función de que por lo menos en una de las elecciones alcancen el 3%. Es decir, en el caso de Durango van a tener 39 oportunidades, porque hay que recordar que el siguiente proceso electoral también comienza este año, en noviembre, el 1 de noviembre de este 2024, sería la próxima elección de ayuntamientos aquí en Durango. Entonces, en alguna de esos 39 ayuntamientos puede alcanzar el 3% y es como va a tener la permanencia. ¿Qué es lo que pasa después de alcanzar el 3% o el 2% o el 2.5%, dependiendo de la reforma electoral? Por ejemplo, en un principio era el 2%, después el 2.5% y ahora el 3%. En la primera, pues tratan de construir, van buscando estos partidos donde les va a ir mejor y ahí es donde enfilan ellos sus baterías. Después de esto, empiezan ellos a hacer una negociación para las cuestiones de las coaliciones o de las candidaturas comunes. Hay que recordar, por ejemplo, que un partido que nace de romper con los liderazgos del PT fue el partido duranguense, es decir, algunos líderes del PT se van a formar el partido duranguense y posteriormente alcanza su registro, posteriormente se ratifica y después
lo que ocurre es que juega el partido duranguense como un satélite, primero con el con el PRI, y luego después con el PAN, y posteriormente no cumplen el partido no cumple con las expectativas de ninguno de los partidos, tanto del PRI como del PAN, y decide irse solo, y así es como perdió el registro, ¿no? Lo que la experiencia nos marca es, primero tratan de llegar a ese famoso 3% y posteriormente tratan de generar una alianza con los partidos fuertes. Entonces, prácticamente se convierten en un satélite de los partidos más fuertes. Es decir, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a ver en la elección de Durango? Pues lo que vamos a ver es estos partidos hacia qué grupo van a estar apoyando de manera paralela. Puede ser tanto al Morena y sus aliados como al PRI y sus aliados, ¿no? Entonces hay que ver esa parte, ¿no? Sí, y en el plano federal mencionabas algo muy interesante en tu primera intervención, maestro, sobre incluso este simbolismo que lleva prácticamente que el Partido de la Revolución Democrática no haya alcanzado su registro, habida cuenta de que, pues, si bien es cierto que la figura política más importante de los últimos 20, 30 años en nuestro país, que es el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, bien lo sabemos, emergió de las filas del PRI, pero en realidad buena parte de su carrera política como líder de oposición la hizo en el PRD, del cual incluso fue su dirigente nacional. Entonces, este simbolismo, desde luego, esta carga de todo lo que implica que no haya conservado su registro de este partido, también nos lleva a pensar sobre los derroteros de la izquierda en México, hoy en día dominada por Morena, en la cual, sin embargo, se empiezan a observar también ciertas cuestiones de sectarismo, de facciones que empiezan, digamos, sí, con la nueva mandamás que va a ser la presidenta electa Claudia Sheinbaum, pero definitivamente están viendo hacia el futuro de lo que habrá de ser Morena de aquí a 6, 12, 18 años. El desgaste natural del poder político hace que tan pronto como en 6 o en 12 años un régimen que hoy se antoja dominante no lo sea quizá dentro de muy poco tiempo. Entonces, eso también es algo que nosotros debemos observar. Y en este sentido, maestro, me gustaría saber tu opinión sobre esta reconfiguración del poder político en México a la luz de lo que hemos observado y que empezó prácticamente hace 6 años, con un cambio total de régimen, con un candidato que logró avasallar a sus adversarios en las urnas tras 2 intentos fallidos, uno sumamente controversial, el del 2006, y el del 2012 no tanto, pero finalmente fue en la tercera ocasión donde logró acceder al poder político. Hoy en día se refrenda esta cuestión, muchas encuestas así lo venían señalando, y esta prácticamente elección de más de 2-1 nos deja pensando en cómo se reconfigura el poder político en nuestro país. ¿Qué opinión te merece y cómo podemos avanzar también democráticamente hablando, de la misma manera que subsiste pues un régimen con tanta, con tanto respaldo social como se mostró en las urnas? Bueno, sin duda los resultados son muy importantes porque genera una participación ciudadana muy copiosa. Prácticamente llega la presidenta Claudia con 35 millones de votos, 2-1, pero también nos está dando otra enseñanza, es decir, la participación, es decir, no todo lo que se venía diciendo en los procesos electorales pasados, que era la compra del voto, la coacción, todo eso, que eran las viejas prácticas, que todavía siguen en algunos lugares, por supuesto, pero lo que estamos observando es lo que platicábamos en uno de los programas pasados. Los ciudadanos tienen más información y están definiendo cuál va a ser el mecanismo de participación. Entonces, algo muy importante que se da es la participación, pero también de una manera u de otra, Morena y sus aliados
hasta como va la fotografía en este momento, no van a alcanzar la mayoría absoluta, y nos está remontando, mi estimado doctor Alan, a la fotografía de 1997, donde hay un cambio, donde tuvimos a un presidente, Ernesto Zedillo, que vota a las personas por miedo por él, pero la reconfiguración del poder en la Cámara de Diputados viene en 1997, es cuando el PRI pierde la mayoría absoluta, y es cuando empiezan los procesos de negociación, y es cuando empieza a haber todos esos temas de cómo poder generar alianzas entre los diferentes partidos políticos. Lo que nos queda claro es, sin duda, yo creo que de todos los ganadores, según lo que yo considero hasta este momento, puede ser Movimiento Ciudadano, porque Movimiento Ciudadano será el fiel de la balanza entre las dos coaliciones que existen, que existieron en el proceso electoral y que van a subsistir en estos acuerdos políticos. Pero también hay otro gran problema que también lo hemos dejado a un lado porque hemos estado en periodos vacacionales, como que la sociedad mexicana terminó la elección, supimos quién fue la ganadora y los ganadores por todo el país, y ya no estamos viendo qué está pasando. El PRI y el PAN tienen grandes problemas ahorita en la parte de directiva nacional. Por ejemplo, en el caso del PAN, pues se habla de quiénes van a ser los nuevos dirigentes, cómo se va a trabajar, cómo va a ser el proceso de acercamiento con la sociedad para la militancia. Y en el PRI todavía se complica porque se está hablando ahorita pues del tema de si se le debe de cambiar el nombre, si se le deben de cambiar los colores, si deben de haber procesos para sacar a algunos priistas que dicen ellos que traicionaron y fueron apoyando a los otros partidos políticos. Entonces hay grandes cambios también que van a afectar el comportamiento de esta legislatura que entrará el 1 de septiembre. La dinámica del poder político en nuestro país, entonces, maestro, se aproxima a nuevas eras, a nuevas rutas de cambio, en donde la oposición tiene un papel fundamental, pero a partir de lo que tú comentas, pues no podemos vislumbrar escenarios demasiado halagüeños en torno a la composición de una oposición fuerte, una oposición férrea, que es fundamental en cualquier régimen democrático, porque de lo contrario, digamos, el discurso, la narrativa de las o de los gobernantes en turno, pues no tiene los suficientes contrapesos. Y lo has dicho muy bien. En general, los principales partidos políticos de oposición están inmersos en una pléyade de problemáticas internas que difícilmente dejará que este proceso tan necesario de edificar un proyecto alternativo, utilizando las palabras, parafraseando al propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, digamos, muchos mexicanos así lo dejaron ver en las urnas también, están buscando opciones, están buscando alternativas distintas a las de Morena y sus aliados, pero la oposición no se ha empeñado en construir rutas de cambio que sean lo suficientemente idóneas. Y esto, pues desde luego que es algo que también debemos observar. Maestro, para ir aproximándonos al final de esta emisión, me gustaría conocer tu opinión sobre, también a la luz de estos resultados de la pasada jornada comicial, ¿qué balance haces de la labor del Instituto Nacional Electoral y qué áreas de oportunidad se le manifiestan y que desde luego es necesario mejorar? Bueno, en primer lugar, yo creo que hay un dato importante: no se instalaron 200 casillas, es algo importante porque en los pasados procesos electorales prácticamente era de 1 a 10 casillas las que nos instalaron. Se incrementó el número de casillas que nos instalaron en el país. Hay que hablar que este número es del país. En el caso de Durango, todas se instalaron. Pero hay otro elemento importante que también ya lo platicábamos en otros de los programas anteriores,
se tiene que modificar la forma de la capacitación electoral, porque la capacitación electoral, lo que nos dio este proceso electoral fue infinidad de cambios de funcionarios, por la falta de interés, por la falta de tiempo. Entonces, ¿hacia dónde debe de caminar la capacitación electoral? Pues hacer más atractivos los cursos de capacitación y no ese lado tortuoso que lo hemos manejado a partir de 1990. ¿Qué es lo que se tiene que hacer o qué se tendría que hacer? Pues tenemos que empezar a capacitar a través de las nuevas tecnologías. Me parece que el INE ya implementó algunos programas, pero todavía son un poquito largos, entonces se debe de comprimir la información y explicarlo mejor al ciudadano. Creo que debe haber una plataforma ya para que el ciudadano se vaya capacitando por sí mismo y estar dándole un seguimiento el capacitador y el supervisor. Pero ojo, eso también afectaría porque muchos de los capacitadores y supervisores no manejan las tecnologías. Entonces, son serios problemas que se vienen, que más adelante habría que platicar, ¿no? Lo de las tecnologías. Claro, y en este sentido, maestro, pues también es fundamental observar, a la luz de lo que tú comentas, cómo se habrá de proyectar hacia el futuro, esperemos que no muy lejano, el tema del voto electrónico, el tema también de los derechos de participación política, los derechos político-electorales de la ciudadanía, en esta clave de nuevas tecnologías de información y comunicación que definitivamente han llegado para quedarse, se han potenciado a partir de la pandemia, pero definitivamente en estos últimos años han mostrado que estarán en el futuro de la democracia, particularmente de aquello que podemos denominar democracia digital, que también forma parte de un espectro muy amplio de la arena pública y que es fundamental porque a partir de ella también se puede lograr un acercamiento con las nuevas generaciones, sí con las que ya han alcanzado la mayoría de edad y que por ende pueden ejercer su derecho de sufragio activo, pero desde luego buscando inmiscuir en todos estos temas a las generaciones venideras, a los más jóvenes, a quienes todavía no tienen 18 años y que desde luego en ellos recaerá definitivamente el futuro de la democracia, no nada más en México, sino también en América Latina, en otras latitudes. Maestro, si lo tienes a bien en una futura emisión, me gustaría que pudiéramos platicar sobre los retos que supone una posible reforma electoral que se ha planteado ya en pasados meses, pasadas semanas, que quizá no alcance en esta legislatura a procesarse, pero que va a estar desde luego ahí en el escritorio de la presidenta electa y desde luego de Morena, que en el Congreso de la Unión habrá de procesarla y pues todo lo que implica en términos de avances y de posibles retrocesos para la democracia mexicana. Pero quiero agradecerte, como siempre, por haber estado con nosotros y desde luego de manera muy puntual comentarle al público que haces un espacio en tu muy apretada agenda para estar aquí en El Derecho y los Derechos en Serio. Muchísimas gracias, maestro. Muchas gracias, doctor. Gracias por la invitación. Gracias a ti, maestro. Y a nuestro auditorio del Derecho y los Derechos en Serio, como siempre les agradecemos el favor de su atención y les invitamos muy cordialmente a estar con nosotros en la próxima emisión.